espectadores esta película que considero todos debemos ir a ver y, por supuesto, transmitir el mensaje a generaciones mucho más jóvenes, de pronto, que no tienen muy a la mano lo que fue la exitosa Operación Chavín de Huántar. Esta mañana me acompañan dos grandes comandos, además personas que tuvieron un papel fundamental en que se pudiera rescatar con vida a los rehenes. Está conmigo Jean-Pierre Jauregui, coronel en retiro, Jean-Pierre Jauregui. Capitán de navío. Capitán de navío, perdón. Es el equivalente, pero del ejército. Carlos Tello, ¿verdad? ¿Cómo está? Bienvenido. Gracias a ambos por estar aquí. Gracias por la invitación. Quisiera empezar contigo, Jean-Pierre, porque no sé si nos pueden acompañar con las imágenes de lo que fue el momento en el que precisamente tú entras a la residencia de la embajada y arranchas la bandera del MRTA y la lanzas. Y a mí ese momento me parece, sin desmerecer por supuesto todo lo anterior, me parece que hay un sismo, me parece. Podríamos verificar esa información. Bueno, y ese momento a mí me parece particularmente importante porque simboliza, creo yo, la recuperación del orden, la recuperación de la institucionalidad y lo que fue vencer a los terroristas. ¿Cómo fue para ti ese momento, Jean-Pierre, y qué fue lo que sentiste tú cuando pudiste jalar esa nefasta bandera del MRTA? Sí, como tú bien dices, ¿no? Era el corolario de una operación que fue exitosa. Chavín de Huántar es el ícono de las batallas que hemos ganado a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, a estas dos lacras sociales que fueron Sendero Luminoso y el MRTA. Pero antes de arrancar esa bandera, como tú bien dices, se tuvo que hacer muchas cosas. Todo un trabajo previo, por supuesto, de meses y meses y meses de entrenamiento, además. Y tras ello la sangre derramada de nuestros héroes, ¿no? Pero sí, cuando vi la bandera que todavía seguía flameando, no le íbamos a poder dejar así y proseguimos haciendo los métodos para desactivar explosivos y evitar cualquier trampa cazabobos. Y después de eso ya la arrancamos, como tú bien dices, con toda la rabia de todo un país. Así es. De todo un país que había visto, además, Carlos, durante 4 meses, cómo peruanos estaban allí recluidos de manera injusta. Hablamos de 72 rehenes, pero claro, yo siempre me remonto al día 1. 72 rehenes fueron los que quedaron durante los 4 meses, pero el primer día habían como 600 personas en la embajada de Japón, invitados, ¿no? Incluidas mujeres y me parece que niños también en algún momento. No, niños no, mayores, pero sí mujeres y personas muy mayores. A la madre del presidente Fujimori también se encontraba presente, ¿no? Claro, entonces esta operación terrorista fue un golpe muy duro para todo el país, pero que gracias a Dios ustedes pudieron revertir. Y entiendo que tu participación fue también sumamente importante porque tú fuiste el encargado de colocar y detonar explosivos junto a la patrulla de Chavín de Huántar que te acompañaba, de los comandos. Sí, yo era comandante de la unidad antiterrorista de la Marina, la unidad especial de combate, una unidad que 10 años antes nos habíamos preparado para este tipo de operaciones. Y puntualmente para la ejecución de la operación yo estuve a cargo de activar las cargas en el área del primer piso, que era donde ellos hacían actividades deportivas inicialmente como paramilitares, y después hacían inspección de fusiles. Y eso fue el motivo por el cual nosotros diseñamos un dispositivo de explosivos para poder afectarlos y permitir el ingreso de las tropas. Cuando la República delata lo de los túneles, se aborta esa misión, pero pasó el tiempo, ellos comienzan a tener problemas y tratan de relajarse un poco haciendo fulbito, entonces nuevamente entra en vigencia ese plan. Esa portada tan nefasta también puso en evidencia de alguna manera el plan que se venía trabajando de forma secreta y desde hace tantos meses para poder lograr una liberación exitosa como finalmente fue. Pero claro, cuando uno trabaja tanto tiempo sobre algo que cree que lo tiene bajo control y luego sale una portada tan terrible, ¿cómo se retrocede un poco, cómo uno tiene que retroceder sobre sus pasos para replantear la estrategia? Claro, cuando se inicia una crisis como este tipo de crisis de los rehenes, uno comienza a hacer un planeamiento porque no sabe en qué momento va a ejecutar el asalto, puede ser a las horas, a los días, entonces conforme va pasando el tiempo el plan va mejorando. Nosotros teníamos un curso de acción
que con la dilatación de los túneles se tuvo que alterar y bueno, y nos causó un problema serio que tuvimos que replantearlo. Gracias a Dios ellos comenzaron nuevamente a utilizar este ambiente, porque ellos minaron todo este ambiente y pasaron a todos los rehenes al segundo piso. Entonces decían que si quieren entrar, que entren, pero va a volar la casa, ¿no? Y eso es lo que ellos plantearon en su momento, ¿no? Jean-Pierre, ¿tú crees que esta portada fue una traición al país? Sin duda. Pero paradójicamente, como dice el almirante, nos ayudó a ir acomodando el plan. Nosotros estábamos enfocando. Serpa Cartolini, a partir de ese movimiento o esa portada, subió a los rehenes a la segunda planta y dejó ya prácticamente las condiciones para poder hacer el asalto. Claro. Acuérdense que en la primera planta habían rehenes y si con la presencia de ellos ahí iba a ser imposible pues detonar estas cargas que representan la sorpresa, es el principio más importante para este tipo de operaciones. Claro, él endurece. A raíz de esa portada endurece sus medidas, me refiero a Néstor Serpa Cartolini, ¿no? Él venía exigiendo que se liberen algunos terroristas, a todos, ¿no? Sí, que se liberen a sus pares, ¿cuántos eran? Más de 400. Más de 400 terroristas quería Aparte que de un cupo de guerra y que lo saquen y lleven a todos de manera segura con rehenes a la selva central, ¿no? Claro, o sea, le había puesto o quería poner en jaque al país, ¿no? Y quería que sus demandas sean atendidas tal cual de la forma como él lo estaba pidiendo. Pero esto no sucedió. Y no sucedió gracias a la operación de Chavín de Huántar. Pues sí, el jaque 4 meses. Claro. Y la expectativa también mundial. Y a raíz de ese impacto mundial, la resonancia que tuvo, pues hasta ahora dura. ¿Han visto la película? Sí. Sí, los dos. Sí, yo sí. ¿Qué les parece? En lo personal, bueno, se perdió una buena oportunidad para hacer un trabajo desde el punto de vista documental, que eso no es un negocio comercial definitivamente, no está basada en un hecho real, pero no narra lo que realmente pasó, ¿no? Y yo creo que debió mencionarse, fuera de todo tema político, no soy fujimorista, al presidente Fujimori, después tampoco se resaltó, como se pudo haber resaltado, la muerte de Jiménez, el sacrificio de Jiménez, y bueno, y en lo personal y particular, no me deja mentir acá Jean-Pierre, no se menciona para nada la participación de la Marina, ¿no? Y la participación de la Marina es muy importante y lo saben bien nuestros hermanos comandos del Ejército, cuál fue la responsabilidad que tuvo la Marina en la planificación y en la ejecución del asalto. Sobre el protagonismo, a estas alturas discutirlo no creo que no tiene sentido. La película envía un mensaje importante, creo, a toda la población. Que era el interés, y a partir de la operación Chavín de Huántar creo que los más grandes tenemos la obligación de enseñarles lo que sucedió realmente en nuestro país en los años 80 y 90. Acordémonos pues que prácticamente en esos años estábamos peor que Venezuela. Así es. No, y porque además en unos mesecitos vamos a ir a las urnas. Entonces hay todavía gente que está ligada a estos grupos terroristas o de extrema que quieren llegar al poder. Entonces la única manera de que esto no suceda es contando un poco la historia de nuestro país a los más jóvenes, que además van a tener un porcentaje de voto importante. Me parece que son algo de 3 millones de chicos jóvenes que por primera vez van a ejercer su derecho a sufragio. Permíteme que te interrumpa. Sí. Tú me preguntaste la opinión sobre la película, muy personal, la he compartido, pero como dice Jean-Pierre, ¿no? O sea, justamente nosotros estamos acá, han pasado más de 29 años y estamos acá presentes porque nuevamente lo bueno de esta película es que ha sensibilizado nuevamente a la población y es reconfortante independientemente de la historia, si se parece o no se parece, porque lo que la hemos ejecutado sabemos cómo ha sido, entonces es un poco que nos confunde, pero sí la población aplaude, cantan el himno, bueno, los fujimoristas aprovechan en hacer su propaganda, pero es importante, por eso estamos acá, ¿no? Por esta película, y lo importante es transmitir a las generaciones que no han vivido la insanidad terrorista, la insanidad que nosotros hemos vivido, y que sepan y no cometan el error que cometimos hace poco como generación de elegir pues a una persona que era un analfabeto funcional, ¿no? Hablemos un poco de la construcción de los túneles y la colocación de explosivos. Creo que eran 3 túneles y uno en específico se dedicó para el tema de explosivos. Eran 3 túneles principales que lo que hacían y la función de esos túneles era acercar a los grupos de asalto lo más cercano al objetivo, que era la casa, y un ramal se diversificaba para la colocación de los explosivos debajo de la residencia. Han sido aproximadamente 12 kilos de C4 y la activación que hemos hecho nosotros es a menos de 9 metros.
¿no? Entonces pusimos sacos protectores. Por ese túnel nadie ingresó porque el material cae, pero por el resto de túneles sí salieron y se aproximaron hacia el objetivo. Hubo un túnel en el cual estaba el entonces mayor Astudillo, que no se pudo abrir porque estaba cerca a las raíces de un árbol y eso no lo habíamos visto, ¿no? Me parece que eso se ve, ¿no? Se ve parte de eso en la película, que intentan y no... No se puede. No se Se puede. demoraron 1 minuto y medio y salieron por el túnel anterior del otro equipo, ¿no? Pero se cumplió el misión. ¿Cuántas personas? Sí. Hay que rescatar el trabajo que hicieron los mineros, porque cuando se colocaron las cargas, el día sábado, al ingeniero se le indicó pues que era importantísimo, fundamental, colocar las cargas en 3 puntos que eran vitales. Si no estaban ahí, iba a ser un fracaso esto. Y al día siguiente que hubo la reconstrucción, ingresamos, porque no nos fuimos inmediatamente a nuestras casas después de la operación, nos quedamos ahí en el área, hicimos la reconstrucción y lo primero que fui a ver fue verificar en dónde habían detonado las cargas y fue perfecto. Fue perfecto. Entonces eso también es encomiable, el trabajo que se hizo, que fue parte pues de varios grupos que colaboraron para conseguir el éxito de la misión. Por supuesto. Y las casas aledañas, ¿no? Porque entiendo que hubo una disposición de parte del gobierno de ese entonces por alquilar las casas que estaban cerca o ahí nomás de la residencia del embajador. Y eso permitió ¿qué cosa? ¿Tener un monitoreo cercano? ¿Qué es lo que permitió? ¿O por ahí? El servicio de inteligencia se encargó de alquilar todas las casas alrededor de la residencia por temas de seguridad y aparte cuando se presentan estas crisis siempre hay un grupo que le llamamos nosotros pelotón de emergencia, que es el que está lo más cercano al objetivo, que si se presenta una crisis y comienzan a matar a todos, por decir, ese grupo se va a hacer un asalto y trata de solucionar el problema de la mejor manera. Entonces siempre teníamos un servicio que constantemente se relevaba. Lógicamente usábamos uniformes policía para que no delaten, ¿no? Y así es como se mantuvo, ¿no? Cerca del objetivo y aparte para también recolectar inteligencia, ¿no? A cargo de eso había un mayor a cargo de servicio de inteligencia a cargo del control de las casas, ¿no? El tema de la música que ponen para que no se escuche, digamos, el trabajo que venían realizando, el trabajo subterráneo. Esto es algo que en algún momento desconcierta al líder terrorista. Sí. Inclusive se quejó, ¿no? En la comisión que había negociadores. Pero eso ya no iba a parar, ¿no? Y él también a partir de eso comienza a limitar algunos ingresos de médicos, por eso fue fluctuante también, ¿no? Claro, se iba poniendo tensa, porque efectivamente había una comisión negociadora integrada o compuesta por ¿quiénes? Era el embajador de Canadá, si mal no recuerdo, no me acuerdo su nombre, el cardenal Juan Luis Cipriani, el Domingo Palermo, que era el ministro de Educación de ese entonces, y un representante del gobierno japonés, que no tampoco recuerdo. Y todos ellos se reunían con Néstor Serpa Cartolini. Sí. ¿Cada cuánto tiempo? Era casi a diario, ¿no? Casi a diario. Casi a diario. Y él radicalizaba sus propuestas, sus demandas. ¿O habría algún punto en el que se podía llegar a algún tipo de, no sé si consenso sea la palabra, pero podía torcer el brazo en algún momento o era bastante rígido? Bueno, hasta donde yo sé, por la información que se filtró, hubieron un montón de exigencias y a las finales lo último que aceptó el gobierno fue liberar a una persona, un adulto mayor que estaba enfermo, a la esposa de Serpa, nada más. Entonces él llega y eso se intercepta a través de las comunicaciones, que ya creo que hemos logrado bastante y nos van a sacar y vamos a salir fuera. Entonces el árabe, que era el segundo, le dice: de ninguna manera, nosotros no hemos venido acá para buscar una visa. Acá o salen todos nuestros compañeros libres o no salimos. Entonces ahí ya se comienza a desestabilizar porque el otro era mucho más violento. Ahí ya nos pusimos más en alerta de que era probable que la operación se catalice. Para terminar la idea de los parlantes se colocan inicialmente para contrarrestar la perorata que ellos hacían con parlantes que tenían micrófonos, no micros, y se pone inicialmente para eso. Después, cuando se comienzan a ver el tema de los túneles, ya se comienza a cambiar con música negroide, el vuelo de helicópteros, todos para cubrir. ¿Qué explicación le daba, digamos, la comisión negociadora cuando este terrorista reclamaba por la música?
Bueno, simplemente para contrarrestar su propaganda, ¿no? Porque tenía parlantes con propaganda terrorista. Parlantes portátiles, ¿no? Y soltaban su perorata todo el día, ¿no? Claro que sí. Sí, los momentos de tensión fueron permanentes. fluctuantes, ¿no? Sí, Claro. efectivamente. Ahora, nosotros ya tenemos una doctrina propia, a partir de nuestra experiencia, y las negociaciones son parte de una situación que creo que se debe manejar muy bien, porque nos permite ganar tiempo, por un lado, conseguir información y crear las condiciones como se dieron al final. En caso de que en este caso los grupos terroristas comiencen a ejecutar gente, y ahí nosotros nos liberamos también de cualquier responsabilidad legal a partir de esa decisión. Entonces, cuando las negociaciones llegaron a su punto culminante, fue en el momento que no dejaron entrar médicos y había gente que tenía dolencias cardíacas o afecciones cardíacas y ya se ponía en el riesgo de la vida de los rehenes. Ese fue el punto de quiebre. Y ahí se dieron todas las condiciones de las que estamos hablando. La única autorización que dio el gobierno de Japón para que ingresen en su territorio, al presidente Fujimori lo logró negociar él, fue de que mientras no se ponga en riesgo la vida de los rehenes, no podían actuar las tropas militares. Ya la negociación no iba para más, y esa fue la excusa, ¿no? De que prohibieron que diariamente vaya un médico porque había un rehén, no recuerdo el nombre, que tenía problemas cardíacos. Entonces dijo, no, ya no van, que venga cada 15 días. Entonces esa fue la excusa que utilizó el presidente Fujimori para autorizar a la fuerza de asalto. Pero en realidad era que las negociaciones ya se habían puesto en un punto de intransigencia que nadie da para ninguno de los otros lados. Claro, porque además hay que recordar lo que bien dices, Carlos, que era territorio japonés. Entonces se necesitaba el permiso especial de ese país para que ustedes pudiesen ingresar, y esa negociación solo se podía hacer al más alto nivel, es decir, de presidente a representante también del primer ministro, país, ¿no? Primer ministro. Nunca estuvieron de acuerdo los japoneses, no les gustó, pero salió bien la operación y el tema lo dejaron ahí, ¿no? Porque para ellos es una ofrenda lo que pasó, ¿no? Por eso tenemos el terreno ahí, se han querido hacer un montón de proyectos, de monumentos, de parques. No, está cerrado y está cerrado. No les interesa hacer absolutamente nada. Cuando tú miras hacia atrás, Jean-Pierre, y ves esas imágenes, ¿qué es lo que sientes hoy, después de casi 30 años? Orgullo de haber pertenecido a la Marina de Guerra, de haber luchado por mi país durante todo el tiempo que servía a la Marina, y seguimos trabajando, seguimos luchando sin armas. Ya no empuñamos armas, pero creo que se puede seguir trabajando desde donde estemos. Cualquier patriota no necesita empuñar un arma para luchar por su país, y hasta el último aliento lo seguiremos haciendo. Lo más importante, creo, de esto es no olvidar nunca la sangre que se ha derramado, ¿no? Valer es uno de los tantos héroes que el Perú tiene, contemporáneos, y por ellos creo que no debemos olvidar que tenemos todavía mucho que hacer. Claro, la película recoge precisamente esa parte, digamos, de esta historia, ¿no? Pero es un todo, ¿no? Es un todo, y hablaban ustedes también de Jiménez, por ejemplo, Carlos. Sí, Raúl Jiménez. Sí, no se relata un poco el detalle, ¿no? Porque ¿y su participación fue? En realidad todos entregamos nuestra vida. Así es. ¿No? Y es la culminación de lo que realmente es un militar, ¿no? Entregar la vida por gente que no conoce, ¿no? Entonces eso es lo que hizo Jiménez, un muchacho muy joven, tenía una novia, y pues ¿Cuántos años tenía él? Desconozco exactamente cuántos años. 27. 27. Bueno, Raúl era contemporáneo conmigo. No, yo no lo ubicaba, ¿no? Entonces, él, al igual que todos, ¿no? Nosotros antes de entrar, cuando ya nos dieron la orden, nos juntamos todos en el gimnasio Pachacútec, y todos nos encomendamos a Dios antes de ingresar, y sabíamos que era la última vez de que todos estábamos juntos, de que no íbamos a volver a juntarnos, ¿no? Entonces, esto lo hicimos, nos encomendamos a Dios, porque nuestro objetivo era un objetivo bueno, y así entramos a la residencia y lamentablemente hubieron estas bajas, ¿no? Hubo un proceso judicial, y además este tema también llegó en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde, bueno, finalmente no se hallaron más allá ninguna otra responsabilidad, o no se hallaron responsabilidades en los comandos que participaron en esa operación. ¿Pero alguno de ustedes estuvo inmerso en alguno de estos temas? Sí. A mí me denunciaron por homicidio intelectual, por haber planificado la operación,
¿no? ¿Quién te denunció? Hay un montón de gente que dice, yo hice la operación, yo participé, mi papá, que acá, que allá. Bueno, a la hora del juicio no los encontré, ¿no? Entonces, sí, ¿Quién te una denunció persecución. Fueron los abogados de los familiares de los terroristas, ¿no? Se tiene que decir con nombre, los abogados que persiguen a militares y que defienden a terroristas por dinero. Eso. Esas personas las denunciaron. Me parece que fueron los abogados de APRODE. De todo el mundo, porque todo el mundo quería dinero, ¿no? Y vio ahí un nicho de supervivencia. Yo en personal estuve 12 años. Bueno, yo hasta ahora por otra operación de rescate que fue la de Frontón, tengo 40 años y sigo en el tema, ¿no? ¿Cuántos años duró este proceso? Este proceso ha durado hasta 10 años porque hubo un montón de personas y compañeros del servicio de inteligencia que estuvieron también bajo investigación, porque he escuchado por ahí los gallinazos, todo es una mentira. Y como lo dijo Jean-Pierre, él comentó de los mineros, pero el logro de esta operación se debe desde el presidente Fujimori con nombre y apellidos, pasa por los compañeros del Servicio de Inteligencia Nacional, los comandos, los mineros y hasta el miembro del ejército que nos acompañó con el extintor y pudo controlar el amago y nos permitió ingresar antes que el incendio sea descontrolado. Todos ellos, todo ese equipo es los que logramos el triunfo. No lo pueden sacar a Fujimori, no pueden sacar a los mineros, no pueden sacar a los chicos de los extintores. Además, un proceso que derivó en nada, ¿no? O sea, nunca, afortunadamente, fuiste sentenciado. No, en mi caso no. Me absolvieron, ¿no? Pero sí han habido compañeros que han estado en prisión, ¿no? También por otros temas, ¿no? Pero no es aceptable esto, ¿no? Pero acordémonos que esto sucedió en el año 97. ¿El juicio quién empieza? El gobierno de Toledo, ¿no? Casi 6 a 7 años después de haber ejecutado la operación. Y a partir de esa época es que se comienzan estos juicios, ¿no? Perniciosos, perversos. Y para hacer una comparación, por ejemplo, Peter Cárdenas, ¿no? El carcelero, el asesino del MRTA, mató con su mano a más de 30 personas y le acumularon los 30 muertos en uno. Y está libre. Lo que no sucede con los militares, ¿no? Que le abren un juicio tras otro, tienen una sentencia, pero tienen 8 juicios más en cola. Por supuesto. Y eso creo que no es justicia tampoco, ¿no? No lo es. No es una persecución a veces enfermiza, injusta, ¿no? Además que todo el mundo alaba y valora la operación Chavín de Huantra, hablando puntualmente de ustedes, y no es dable que hayan estado procesados tantos años. Muchas gracias a ambos por estar esta mañana. Realmente es un placer conversar por la oportunidad de poder transmitir nuestra vivencia. Es bueno recordar la historia del país, ¿no? Y esta película permite eso. Es verdad que no se cuenta todo, es cierto, pero es importante igual porque sensibiliza, porque nos permite comprender, recordar, vivir y bueno, tenerlos a ustedes aquí presentes además después de tantos años, que son la historia viva, ¿no? De lo que pasó en el Perú en aquella época. Muchas gracias a los dos. Gracias por la oportunidad.